Un acuerdo de bodas por correspondencia. Salvaba el rancho o lo perdía para siempre. Nadie imaginaba que la mujer más señalada sería también la única capaz de hornear el pan que mantendría unida a la familia. Al amanecer, la bruma de la Vega Azul se enroscaba como una cinta húmeda sobre los álamos. Los 4 hermanos del monte, Santiago, Tomás, Lucas y Simón, aguardaban al borde del camino de tierra apisonada, con las camisas recién lavadas, las botas engrasadas y una ansiedad seca en la boca. La diligencia vendría desde Santa Aurelia con 4 mujeres que existían, hasta ese día, solo en papel, novias por correspondencia, promesas firmadas con tinta, fotografías gastadas por los dedos y palabras que olían a canela, río y hogar. Santiago, el mayor, más callado que el silencio del corral, llevaba el sombrero bien calado y a su lado una cajita de madera con un anillo sencillo. Tomás, ancho de hombros, se balanceaba nervioso, acomodándose el cinturón como quien no sabe dónde guardar la prisa. Lucas, el más soñador, traía un cuaderno con versos y una flor seca entre sus páginas, y Simón, el menor, aún con la sombra de la adolescencia, miraba y miraba el horizonte como si pudiera adelantar el futuro con la sola fuerza de su esperanza. Cuando la diligencia cruce la colina, murmuró Santiago, no seremos los mismos. Tampoco ellas, dijo Lucas con una sonrisa. En mis cartas, Lucía dice que el cielo aquí debe de ser tan grande que en la noche se oyen las estrellas. En mis cartas, Rosalba promete cantar, añadió Tomás. Si canta la mitad de lo que promete, los caballos van a querer bailar. Simón apretó el papel que llevaba en el bolsillo. Inés le había escrito pocas palabras, firmes como su letra. No te prometo adornos, prometo llegar y trabajar. Eso, a Simón, le había parecido belleza suficiente. Delante del portón, apoyado en su caballo tordillo, observaba Esteban Murrieta, dueño de la hacienda de al lado, ojos fríos de quien mide tierras y hombres como si fueran costales. No había venido a felicitar a nadie. Había venido a comprobar si los del monte, empeñados en levantar el rancho que su madre les dejó, lograrían lo que a él le convenía que fallaran: casarse pronto, firmar las escrituras, defender el arroyo que partía el valle en 2. A Murrieta le urgía un descuido, un tropiezo, un corazón que abandonara. No olviden que un matrimonio apresurado hace ruido, dijo, sin desmontar, y el ruido atrae desgracias. Santiago no respondió. La diligencia por fin asomó en la cresta, levantando un polvo dorado. Los latidos se apuraron. El cochero tiró de las riendas, las ruedas chirriaron contra las piedras, y el vehículo se detuvo frente al portón. De él descendieron por orden 3 mujeres jóvenes, y por último, una mujer de figura grande, vestido azul profundo, y la respiración templada de quien conoce el peso de su cuerpo, y lo habita con dignidad. La primera, Rosalba, trajo una sonrisa encendida y un toque de coqueta picardía. La segunda, Lucía, llevaba un chal claro y los ojos curiosos, tímidos y valientes a la vez. La tercera, Inés, tenía manos de trabajo, mentón decidido y un peinado sin adornos. La última, Beatriz, bajó despacio, con un pequeño maletín de cuero y una cesta cubierta por un paño de lino. Su rostro era hermoso de un modo callado, con mejillas redondas, ojos cálidos y la serenidad de quien aprende a escuchar antes de hablar. Su figura llena, visible bajo la tela, hizo que varias miradas del poblado, que se había acercado por puro morbo, se clavaran con una mezcla de sorpresa y prejuicio. Tomás lanzó una exclamación de gusto por Rosalba. Lucas encontró a Lucía con un brillo de reconocimiento instantáneo. Simón, al ver a Inés, soltó el aire como si hubiera terminado una carrera. Santiago, en cambio, no se movió al principio. Su novia por correspondencia, según las cartas, era Beatriz. Había imaginado el pan que ella decía hornear.
los cuentos sobre un huerto donde el romero crecía con la terquedad de las cosas que han elegido vivir. No había imaginado, o no había querido hacerlo, que al verla, el pueblo susurraría con esa crueldad que el campo conoce bien. «Bienvenidas», dijo, al fin, con voz firme. «Esta es su casa». Beatriz inclinó la cabeza con una gratitud que pareció decir más que un discurso. «Traje pan», agregó, y descubrió la cesta. «Pan tibio, con manteca, por si los nervios vencen al hambre». Un aroma amable se extendió entre todos. Fue un olor antiguo, de cocina encendida y manos amasando historias. Por un instante, el murmullo se detuvo. Hasta los prejuicios, cuando tienen hambre, se confunden. Para celebrar la llegada, los hermanos habían preparado un almuerzo sencillo bajo los álamos. El mantel a cuadros, platos de barro, flores silvestres en un botellón vacío. Mientras todos se acomodaban, Murrieta se aproximó a Santiago, sonriendo con sombra. «El arroyo trae menos agua cada año», dijo, soltando la frase como quien deja caer una piedra en un pozo. «He pensado en comprarles esa franja que les sobra, los 5 metros junto a mis alambradas. No conviene que el agua se disperse. En mis manos, toda correría mejor». «El agua no está en venta», respondió Santiago, «ni la franja, ni el aire que respira nuestra madre cuando nos sueña». «Los sueños no se comen», replicó Murrieta. «El pan, sí, y el pan necesita agua». Beatriz, que había escuchado sin proponérselo, clavó un segundo la vista en Murrieta. No fue un desafío, fue una medida, como quien calcula el peso de una piedra para saber si el río la tolera. Durante el almuerzo, las conversaciones se cruzaron con timidez y risas cortas. Rosalba describió Santa Aurelia con anécdotas de telar y canciones. Lucía habló de su hermano carpintero y de su miedo, confesado, riendo, a los gallos. Inés explicó que sabía curar un esguince con vinagre y paciencia, y que no venía a descansar, venía a sembrar. Beatriz contó poco de sí. Contó en cambio mucho del pan, los tiempos de leudar, el secreto de darle un golpe al bollo con la palma abierta para que despierte de golpe, y la manera en que la harina necesita que el agua se la declare con claridad, ni mucha ni poca, y sobre todo tibia. Como la palabra hogar, dijo, y al decirlo, sus ojos se humedecieron apenas. Santiago la miró con esa mezcla de curiosidad y respeto que él reservaba para los caballos que aún no había montado. Vio el modo en que Beatriz observaba los gestos de sus hermanos, el modo en que recibía una broma y la devolvía sin exagerar, el modo en que, al acercarle pan a Simón, no le sirvió el pedazo más pequeño porque eres el menor, sino el que tenía la corteza más dorada porque parece que te gustan las orillas. Al rato, el pueblo entero empezó a hacer preguntas como si estuvieran ayudando, cuando en realidad contaban cabezas y pesos y expectativas. Alguna mujer, con malicia envuelta en sonrisa, comentó demasiado alto: «Las cartas no pesan, los cuerpos sí». Hubo risitas. Lucas se incomodó. Tomás, con el temperamento al borde, iba a contestar, pero Beatriz se adelantó con una serenidad que desarmaba. «Es cierto», dijo, «los cuerpos pesan, y también sostienen. Este ha sostenido a los míos en tiempos duros. Ha trabajado, ha perdido, y ha vuelto a ganar. Vengo con él. No encontré otro que me siguiera». La sinceridad cayó suave, la vergüenza, pesada, sobre quienes habían reído. Inés aprobó con un gesto imperceptible. Rosalba miró a Beatriz por primera vez sin comparación. Lucía sonrió como quien encuentra una palabra exacta para un silencio antiguo. La tarde avanzó entre conversaciones y preparativos. Al caer el sol, cuando los colores se volvían cobre, Santiago llevó a Beatriz a caminar por el borde del arroyo. Las willows parecían peinar el agua. Murrieta, desde su linde, fingió revisar su cerca, pero en realidad medía distancias con la mirada del que siempre está trazando un negocio.
Te escribí que aquí la noche canta, dijo Santiago. No sé si cumple. Cumple, respondió Beatriz. A veces el ruido de la ciudad te olvida. Aquí cualquier susurro tiene lugar donde quedarse. Se detuvieron junto a una piedra plana, pulida por años de bestias bebiendo. Santiago sacó la cajita con el anillo. No era una ceremonia, era un gesto de camino. No quiero que pienses que busco una cocinera, dijo, con la voz prendida en la garganta. Busco una compañera. Estamos levantando algo que se nos cae cada tanto. Si te quedas, solo te pido que cuando se caiga, me ayudes a levantarlo otra vez. Beatriz miró el anillo, luego el agua, luego a él. Sus ojos tenían un brillo raro, una mezcla de ternura y decisión. Te voy a decir algo que no escribí en las cartas, dijo. No lo hice por vergüenza y por miedo, pero he decidido no venir a esconderme, sino a traer lo que soy. Santiago esperó. El arroyo, en ese segundo, pareció suspender su rumor. Yo escribí más cartas que las mías, confesó Beatriz, con una calma que era valentía. Yo redacté, a pedido de la casamentera, las de otras mujeres que no sabían cómo decir lo que sentían o lo que necesitaban. No las engañé. Puse sus verdades con mis palabras. Entre esas cartas están 3 que ustedes recibieron. La revelación detuvo el aire. Santiago tardó en entenderlo del todo. Beatriz continuó. Rosalba tiene voz propia. No la necesita prestada. Pero las primeras cartas, esas que te hicieron reír a carcajadas, las escribí yo. Lucía escribió lo esencial. Yo la ayudé a ampliar su mundo sin mentir. Inés me dictó casi todo. Solo cambié algunos adverbios tercos. Yo estuve en sus cartas, y por eso al llegar las reconocí. No vine a robarme el amor de nadie. Vine a decirte que, si alguna vez sentiste que en nuestras cartas aparecía una misma música, era la mía. Quise ganar unas monedas y terminé escuchando historias que me cambiaron. Ahora me pregunto si no será eso mi oficio verdadero, poner pan en la mesa y palabras en la boca del silencio. Santiago cerró la cajita sin enojo ni prisa. Su rostro, marcado por el trabajo, se volvió más serio. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque si te casas conmigo, te casarás también con mis manos y con mi tinta, contestó ella. Y porque creo que Murrieta no vino a ver vestidos, vino a escuchar errores. No quiero que el primer error lo diga mi silencio. Santiago bajó la vista, recogió una piedrecilla y la lanzó al agua. Rebotó 3 veces. Cuando habló, fue desde un lugar que a él mismo le sorprendía. He leído y releído tus cartas, dijo. Me daban hambre. No solo hambre de pan, hambre de verdad. Si tú fuiste la música que afinó las otras, no me siento traicionado. Me siento advertido, porque la música une lo que podría separarse. Pero te advierto, aquí la palabra pesa. Si el pueblo se entera, habrá lengua. Y de la lengua a la herida hay poco. La lengua ya hiere, respondió Beatriz con una sonrisa triste. Prefiero que me atraviese por frente que por espalda. No sabían que, detrás de una cortina de sauces, alguien escuchaba. El capataz de Murrieta, Benito, un hombre flaco que olía a cuerda de lazo, con un cuchicheo fácil que el patrón usaba como viento a favor. Corrió a contarle a Murrieta lo que había oído, adornándolo con veneno. La gorda escribió las cartas de todas. Los hermanos se tragaron la farsa. Si revientas el arroyo esta noche, al amanecer no tendrán agua ni novia. En el patio, la noche encendió las primeras lámparas. Rosalba ensayaba un canto suave mientras Tomás, fascinado, acompañaba golpeando con los nudillos la mesa. Lucía y Lucas compartían risas tímidas, descubriendo que sus palabras escritas tenían eco en la voz. Inés y Simón revisaban la despensa y contaban sacos de harina con una seriedad que a ambos les quedaba bien. Beatriz, después del paseo, dejó sobre la mesa un pan más para el desayuno y se retiró al cuarto que le habían preparado, de paredes encaladas y una colcha con flores rojas.
Santiago entró poco después y se detuvo en el umbral. —¿Quieres que guarde el anillo? —preguntó. —Guárdalo —dijo ella—. Que el pan se hornee. Si sale crudo, no culpes al horno. Espera. Él asintió. Iba a salir cuando Beatriz lo detuvo con un ademán leve y sacó de su maletín un sobre viejo, gastado en las esquinas. —Hay otra cosa —añadió, bajando la voz—. Este sobre es de mi padre. Él trabajó de peón en la hacienda de Murrieta. Antes de morir me dio esto, un papel con un trazo de agua que no coincide con el plano que todos creen conocer. Dice que el ojo del arroyo, la naciente, está de nuestro lado. Lo ocultó por miedo. Me pidió que lo entregara a alguien que cuidara del agua como si fuera sangre. Santiago abrió el sobre con cuidado. Un croquis tosco, pero claro. La naciente, escondida bajo una hondonada de raíces, quedaba dentro de los límites de la Vega Azul. Si aquello era cierto, Murrieta no solo codiciaba, también había vivido años con una mentira a su favor. —¿Por qué no lo dijiste antes? —Porque creerías que venía a comprarte con agua —respondió—, y porque el papel precisa testigos leales. Papel sin hombres rectos es como pan sin sal. Vi a tus hermanos hoy. Creo que puedo confiar. Santiago se pasó la mano por la frente. Ahora entendía por qué Murrieta olfateaba como perro en casa ajena. Entendía también que la música de Beatriz traía, además de pan, un mapa. En el corral, los caballos hicieron un ruido extraño, como si un presentimiento les hubiera pasado por el lomo. Tomás levantó la cabeza, alerta. Lucas, que tocaba una melodía baja con su armónica, se detuvo. Simón salió con una lámpara hacia la cerca. Inés lo siguió, sin miedo, con un cubo de agua por si el miedo tenía sed. —¿Qué fue eso? —preguntó Rosalba, crispando los dedos sobre su falda. —Los animales sienten lo que nosotros negamos —dijo Lucas, escuchando. Algo se mueve cerca del arroyo. En la línea oscura donde el rancho de los del Monte se besaba con el de Murrieta, unas sombras bajaron sigilosas. Benito y dos peones se arrastraban con picos y palas hacia el canal que guiaba el caudal del arroyo a las acequias de la Vega Azul. La idea era simple y ruin. Abrir la compuerta, romper una orilla, torcer el curso unas yardas, suficiente para que en la mañana el agua pareciera haber elegido correr hacia el otro lado. Sin agua no hay siembra. Sin siembra no hay bodas. Sin bodas no hay escritura. Y sin escritura Murrieta compraría por migajas. Santiago salió a la oscuridad con paso decidido, pero sin armas. No quería batalla, quería tiempo. Beatriz, al sentir el aire cambiar, tomó la cesta vacía, la cubrió con el paño y la apretó contra el pecho como si fuera un escudo. Había en su respiración un rumor que no era miedo ni valentía. Era aquel temple que uno alcanza, pocas veces, cuando sabe que está en el lugar exacto donde su vida decide algo. —Santiago —dijo—, si el croquis de mi padre es verdad, la naciente tiene una boca estrecha, cubierta de raíces de sauce. Si alguien la fuerza, el agua se enturbia y canta distinto. Yo puedo reconocer ese canto. —No vas a ir al arroyo —respondió él—. Es de noche. —Justamente por eso —contestó ella—. El agua de noche suena como cuando una madre arrulla. Si cambia, lo notamos. Tomás ya corría hacia la acequia, Lucas detrás con una lámpara, Simón con otra y Inés con el cubo, por si había que apagar algo más que miedo. Rosalba se quedó junto a la puerta, con los ojos inmensos. Lucía trajo vendas por si acaso y las dejó sobre la mesa, con manos que temblaban, sí, pero que no dejaban caer las cosas. Entre sombras, los hermanos se toparon con las siluetas. Hubo gritos cortos, empujones, un forcejeo torpe que no llegó a sangre porque Santiago, con la autoridad de los que han dado y recibido órdenes en jornadas duras, gritó: ¡Alto! Si rompen esa orilla, mañana no habrá trato que pueda enderezar el curso. Si quieren agua, negocien de día y con palabra. Benito soltó una risa reseca.
La palabra la escribe la que engorda, escupió, y hoy se nos ha revelado que todas sus cartas huelen a la misma tinta. Tomás dio un paso, pero Beatriz llegó, sin que nadie se explicara cómo, hasta donde la sombra del capataz cruzaba la luna. No habló para defenderse a sí misma, habló como quien amasa una verdad para repartirla. La tinta puede ser la misma, dijo, la verdad no. Si ustedes rompen la orilla, romperán sus propias manos, porque mañana deberán trabajar con barro que se volverá contra su propia hacienda. Ya he visto eso. Agua torcida cobrando deudas. No lo digo por amenaza, lo digo porque el agua recuerda. Benito dudó. No era un hombre de dudas, pero las palabras, cuando vienen con pan detrás, pesan de otra manera. Miró hacia la línea de alambradas, en busca de Murrieta. Lo vio, de lejos, rígido en su tordillo, sin dar orden ni retirarlas. A veces el patrón deja que sus hombres hagan el trabajo sucio para luego decir que él no vio. «Cierren las palas», ordenó Santiago. «Mañana hablaremos frente al sol». Hubo un segundo donde la noche pareció decidir. Un segundo mínimo, como el instante exacto en que el pan dentro del horno se redondea. Entonces, desde la hondonada de raíces, el arroyo hizo un sonido distinto, un glu-glú áspero, como si algo hubiera sido movido donde no debía. Beatriz alzó la cabeza. «La naciente», susurró. «La han tocado». Sin pedir permiso, echó a andar hacia el murmullo. Santiago la siguió, con los hermanos y las lámparas. Murrieta, viendo que el secreto estaba a punto de salir de la tierra como una verdad mojada, tiró de las riendas, dispuesto a desaparecer en lo oscuro y, quizás, volver con un plan peor. Llegaron a la hondonada. Beatriz se arrodilló, apartó con cuidado las raíces finas que colgaban como cabellos y metió las manos en el agua fría, honda como una promesa antigua. Cerró los ojos. La noche, alrededor, se hizo silencio. «Aquí nace», dijo, abriendo las manos, «y nace de este lado». A la luz de la lámpara, el croquis del sobre y la realidad de la corriente coincidieron como piezas destinadas. El agua emergía de una pequeña cueva, inequívocamente en tierra de los del monte. Benito juró por lo bajo. No era un juramento santo ni grotesco, era el de quien ve que la trampa no le alcanza. Miró otra vez a su patrón. Murrieta, firme como piedra mala, no se movió, pero sus ojos se encendieron, no de vergüenza, sino de cálculo. Santiago, con la lámpara alta, habló no solo a los hombres presentes, sino a la noche entera. «Mañana, al amanecer, abriremos una zanja justa y limpia. Lo haremos con los vecinos mirando, no para humillarlos, sino para que el agua corra donde debe. Y ustedes, si quieren hablar, traigan palabra que no se rompa con barro». Beatriz, aún de rodillas, apretó los labios, como quien prueba el punto exacto del pan antes de sacarlo del horno. «Santiago», dijo en voz baja, «si mañana el pueblo mira, también mirará mi verdad, la de las cartas. ¿Estás listo para eso?» Él la miró, con el brillo de quien ya eligió. «Tú dijiste que viniste con tu cuerpo y con tu tinta», respondió. «Yo estoy aquí con mis manos y mi nombre. Que cada quien traiga lo que tiene. Veamos si alcanza». Un viento leve corrió por el valle, movió las hojas de los álamos, apagó una de las lámparas y encendió otra, como si jugara con la luz. Desde la casa, Rosalba empezó a cantar, sin saber por qué. Lucía, al oír a lo lejos, apretó las vendas contra su pecho. Inés dejó el cubo junto a la puerta y dijo, para sí, con esa fe cotidiana que hacen las mujeres que no hacen ruido, que el pan suba. La noche no trajo pelea, pero dejó promesa de amanecer con gente, palabras y agua ajustándose a su sitio. Y dejó otra cosa, quizá la más peligrosa, que la mujer que algunos habían venido a mirar con burla, acababa de encontrar con sus manos grandes y dulces la boca secreta de un río. Al amanecer, la vega azul parecía otra,
La neblina colgaba a media pierna, y los álamos tenían gotas como alfileres de vidrio. Desde temprano, llegaron vecinos con sus sombreros ladeados, mujeres con chales y niños con ojos grandes. El rumor había corrido más rápido que el agua. Hoy van a abrir la zanja justa. Hoy se sabrá de quién es la voz del arroyo. Hoy se dirá que la novia grande escribió cartas ajenas. Santiago plantó una estaca junto a la hondonada de raíces. Tomás llegó con las palas, Lucas con cuerdas para medir, Simón con la paciencia de quien cuenta granos y no quiere perder ninguno. Beatriz, con las mangas recogidas, puso sobre una tabla los panes que había horneado de madrugada. El aire olía a harina tostada y a decisión. Murrieta apareció montado en su tordillo, impecable como siempre, con Benito y otros 2 peones detrás. No dio los buenos días. Se detuvo a distancia de respeto y dejó que el silencio hablara por él. El silencio, sin embargo, esa mañana estaba poblado. «Vecinos», alzó la voz Santiago, «abriremos una zanja para que el agua corra donde su naciente manda. Lo haremos a la vista de todos». Y antes, intervino Murrieta, sin desmontar, «quizás convenga a la vista de todos otra claridad. Dicen que una muchacha, que aquí se presenta como novia, escribió cartas de otras. Dicen que la tinta es hermana cuando no debería serlo. ¿Con qué palabra respalda su pan? No fue un ataque a gritos. Fue una puñalada envuelta en cortesía. Varias cabezas giraron hacia Beatriz. Rosalba apretó la mano de Tomás bajo la mesa. Lucía miró a Lucas con una valentía que le brotó quién sabe de dónde. Inés, a un paso de Simón, se quedó con el mentón alto. Beatriz respiró como respira quien va a entrar al horno con el pan. Una sola vez. Hondo. «Es cierto», dijo. «Yo escribí cartas para otras mujeres. No mentí. Puse su verdad en papel cuando a ellas les faltaba la palabra. Y puse la mía en las mías. Si alguno cree que una letra repetida vuelve mentira un sentimiento, no ha visto gemelos que no se confundan al nacer. Puedo sostener lo que hice». «¿Y con qué oficio te crees dueña de tanta escritura?», preguntó una vecina con voz aguda. «Con el oficio de escuchar», respondió Beatriz. «Hay mujeres que trabajan desde antes del alba, y al caer la noche, la lengua se les queda corta. Yo escuché y escribí. No he venido a pedir perdón por eso. He venido a vivir aquí con mi cuerpo y mi tinta, y con algo más que traigo de mi padre». Santiago alzó el sobre viejo, el croquis. Lo mostró sin grandilocuencia, como quien enseña un pan y confía en que el olor convenza. «La naciente nace en nuestra tierra», dijo. «Lo probaremos abriendo la zanja justa. Si alguien cree otra cosa, que se acerque y oiga cómo canta el agua de este lado». Murrieta dejó caer una risa seca. «¿Papel de peón muerto contra cercos con años de pie?», ironizó. «El valle ha corrido así desde que yo tengo memoria». «La memoria a veces se acomoda», murmuró Lucas, «y el agua se acostumbra donde la obligan», agregó Inés, sin apartar la vista de la hondonada. «Pero si le devuelves su boca, encuentra su nombre». Los hermanos comenzaron la faena. Con cuidado, marcaron la línea por donde debía abrirse la zanja, respetando el desnivel, midiendo con el cordel y la paciencia. No había alarde, había precisión de herrero. Benito, con los brazos cruzados, miraba como quien busca el error para señalarlo en voz alta. Tomás clavó la pala y sacó el primer terrón. Simón siguió, marcando los bordes. Lucas, con una estaca y un hilo, mantuvo recto el sentido. Santiago guardó la lámpara, ya inútil con el sol, y tomó su herramienta, hombro con los otros. Beatriz se acercó a la naciente. Tocó el agua con la yema de los dedos. «Tibia», susurró, lista para decirnos por dónde quiere ir. Cuando la zanja alcanzó la profundidad justa, Santiago abrió con la pala la pequeña presa de raíces. El agua avanzó con una lentitud hermosa, como quien desata una cinta. Entró a la zanja, probó su lecho nuevo, lo aceptó.
Se oyó un murmullo leve y fresco. Una niña dijo en voz alta lo que muchos sintieron. «Está contenta». Murrieta tensó la mandíbula. «Una mañana de teatro no cambia un mapa», dijo. «No lo cambia», replicó Beatriz. «Solo lo revela». Se produjo entonces el primer giro de la mañana, uno que nadie esperaba. Entre la gente, una mujer de cabello cano trenzado se abrió paso apoyándose en un bastón. Llevaba una cartera de cuero colgada al brazo y un gesto de esas mujeres que han firmado y cobrado sin pedir permiso. La reconocieron algunos. Doña Fina, la casamentera. No solía mostrar el rostro en público. Trabajaba en sombras, enviando y recibiendo cartas, uniendo nombres con destinos. Ese día había elegido ponerse al sol. «Yo puedo hablar», dijo, sin pedir turno. «Y más vale que lo haga antes de que la lengua del valle me haga la cuenta». Murrieta arqueó una ceja, incómodo por un protagonismo que no controlaba. La casamentera abrió su cartera y sacó un cuaderno con tapas de hule, atado con un cordel. «Este es mi registro», explicó. «Aquí están las idas y venidas de cartas y pagos, con números, fechas y manos. Aquí está también algo que nadie sabe. Durante un año entero, y sin dar su nombre, alguien pagó los atrasos de impuestos de la Vega Azul para que el valle no les rematara el rancho a los del monte cuando su madre cayó enferma. Ese alguien me enviaba dinero en sobres que olían a manteca y romero. Yo nunca supe quién era, hasta hoy. Un rumor cruzó, esta vez distinto, de sorpresa limpia. Santiago miró a sus hermanos. Él había hecho cuentas, había vendido una yegua. Lucas había escrito a un amigo. Tomás había dormido menos para errar más. Simón había llevado sacos extra. Aún así, siempre había faltado un poco, y ese poco había llegado como lluvia oportuna. La casamentera sostuvo el cuaderno en alto. Los sobres estaban firmados con una inicial. Continuó. Una sola. B. Santiago. Muy despacio. Giró el rostro hacia Beatriz. Ella apretó el borde del pañuelo. «Fui yo», dijo. «Tenía trabajo fijo en el horno de Santa Aurelia. Lo que junté lo puse en esos sobres. No te lo dije, Santiago, porque no vine a cobrarte gratitudes. Vine a ver si el pan que yo sé hacer puede sostener una casa. Y porque pensé que, si lo decía, alguien diría que compré tu mano. No quería eso. Quería que si nos casábamos fuera con todo dicho en voz alta. Pero hoy es justo que el valle sepa por qué me atrevo a hablar de agua, porque ya puse lo mío cuando nadie miraba». El silencio que siguió fue distinto de todos. No fue de reproche ni de pudor. Fue ese silencio donde una verdad toma silla. Tomás se pasó la palma por la barba, con los ojos brillantes. Lucas se sonó la nariz, disimulando emoción. Lucía le ofreció su pañuelo sin decir palabra. Simón miró a Inés, y en el gesto compartido hubo la certeza de que las cosas, cuando se hacen bien, encuentran su sitio. Murrieta apretó las riendas. Su espalda, rígida, parecía tabla de carpintero. Intentó recuperar el mando con su arma preferida, la insinuación. «Caridad interesada», dijo con desdén, «y tinta para comprar voluntades. Le llaman pan, yo le llamo cálculo». «Llámelo como quiera», contestó Inés, con una tranquilidad que sorprendió a todos. «En mi pueblo, a eso le dicen pagar lo que no te toca para que no se hunda el barco donde viajan todos. Y si alguien usa esa tabla para cruzar, más vale que antes diga gracias». Doña Fina cerró su cuaderno y, como para rematar, sacó otro papel, una hoja más pequeña, con una firma vieja. «Y ya que estamos», agregó, «su peón Benito me trajo anoche, con manos temblonas, un papel que encontró en el escritorio del difunto administrador de su hacienda, don Raimundo. Una constancia de que el plano que se difundió hace años fue dibujado a partir de una copia y no del original. La firma de su padre está aquí, sí, pero el trazo de la naciente fue ajustado por el mismo don Raimundo después de una donación.
Yo no entiendo de mapas, pero entiendo de tinta. Esta tinta no envejece igual en toda la hoja. Benito bajó la mirada. No desmintió. Tampoco se confesó. Solo se quitó el sombrero con un movimiento lento, de quien entiende que ciertas cosas pesan más que un jornal. Ese fue el quiebre. El valle, a una voz sin voces, giró la balanza por dentro. Murrieta, que había construido su poder con alambradas y favores, sintió el terreno moverse sin que nadie lo empujara. Hizo un gesto brusco con las riendas, como si quisiera salir de ese cuadro, pero se contuvo por orgullo. «Hagan su zanja», dijo con hielo. «Yo no necesito espectáculo». «No es espectáculo», respondió Santiago, hincando la pala otra vez. «Es memoria recta». Trabajaron hasta que el sol estuvo a media mañana. Cuando el agua empezó a correr con fuerza por el cauce nuevo, alguien aplaudió. No eran vivas. Eran palmas semejantes a las que se dan en misa cuando la voz no alcanza para agradecer. Murrieta giró su caballo sin saludar y se fue al trote, llevando consigo una sombra que no lograría sacudirse. El resto del día fue extraño y bello. Los vecinos, uno por uno, se acercaron a la mesa de panes. Tomaban un pedazo, lo untaban con manteca y decían frases cortas que en el campo equivalen a un abrazo. «Está bueno, señora. Da fuerza. Sabe a casa». Rosalba, envalentonada, cantó una canción que hizo reír a las viejas y enrojecer a los mozos. Tomás la miraba como si alguien le hubiera devuelto un caballo perdido. Lucía preguntó a Lucas por su flor seca y al escuchar de qué planta era, le dijo: «Podemos plantarla juntos». Inés y Simón hicieron un inventario serio y alegre de lo que harían esa semana. Arreglar el gallinero, reforzar la cerca del huerto, ver qué semillas resistían mejor el frío de las madrugadas que venían. Santiago y Beatriz se apartaron un poco, hacia la orilla del arroyo ahora limpio. «No sé cómo agradecerte», dijo él, sin grandilocuencia, «ni por los sobres, ni por tu cara al frente hoy, ni por el agua devolviéndose». «No me agradezcas», respondió ella. «Yo también me estoy salvando. Cuando amasas para otros, un día te das cuenta de que siempre tienes harina en las manos y nunca te haces un pan para ti. Hoy hice uno. Lo voy a compartir contigo si quieres. Pero es mío también». «Quiero», dijo él. «Entonces promete algo», pidió Beatriz. «No me defiendas nunca por compasión. Si me defiendes, que sea por respeto». «Prometido». La tarde cayó con un calor de agosto que anunciaba cansancio dulce. La gente comenzó a irse. Doña Fina, al retirarse, tocó el brazo de Beatriz. «No era tu obligación lo de los sobres», le dijo. «Y sin embargo lo hiciste. Eso se paga solo». «No quiero pago», respondió Beatriz con una sonrisa. «Quiero raíces». «Eso es pago mayor», contestó la casamentera, y se fue con su cuaderno apretado contra el pecho, como si llevara dentro un pan. Parecía que la historia estaba ya servida, pero el valle, que gusta de pruebas finales, guardaba una última vuelta. Al anochecer, una nube pesada subió desde el oeste y descargó una lluvia corta, fuerte, que hinchó las acequias recién trazadas. El agua, contenta, corrió con ímpetu hacia los surcos de la Vega Azul, y también hacia la hacienda de Murrieta, donde la orilla mal cuidada de un estanque, hecha a las apuradas por querer juntar lo que no era suyo, cedió con un suspiro. No hubo heridos. Hubo barro hasta los tobillos y sacos de grano echados a perder. El patrón, cuentan, no dio voces. Dio órdenes limpias y consiguió tablas y hombres. Pero el valle ya había tomado nota. Cuando fuerzas el curso de una cosa, esa cosa cobra su precio. Días después, Murrieta bajó con un papel. No un juicio ni una amenaza, sino una propuesta seca. Ofrecía comprar otra vez la franja junto al arroyo, a precio generoso. Santiago, que ya sabía leer entre líneas, se lo mostró a sus hermanos. La respuesta la escribieron entre los cuatro, con letra de Tomás y pensamiento de todos. «Gracias. Nuestra franja es la cintura de nuestra casa.
Sin cintura no se baila. Entregaron ese papel y cerraron el portón con suavidad. No necesitaron más. Las bodas se acercaron sin prisa de cuento, ni demora de novela. No hubo salones, hubo patio. No hubo seda. Hubo algodón limpio y flores del campo en botellas. Rosalba y Tomás bailaron con un desparpajo que contagiaba. Lucas y Lucía se miraban cuando creían que nadie los miraba. Simón, serio y feliz, ató a su muñeca un cordel de Inés, para que no se te escape la buena suerte. Y cuando llegó el turno de Santiago y Beatriz, el valle ya había decidido de qué lado quería inclinar el corazón. Antes de que comenzaran los brindis, Beatriz pidió la palabra. La gente hizo silencio, acostumbrada ya a que de esa boca salieran cosas que valían. Quise vivir en un lugar donde, cuando el pan se quema, alguien abre el horno sin gritar, dijo. Encontré este lugar. No soy promesa de belleza que una estampa venda. Soy promesa de permanencia. No vine a pedir que me quieran por lo que fui en papel. Vine a dar mi cuerpo a estas sillas, a este arroyo, a este sol. Si algún día me ven tropezar, denme la mano como yo se la daré a ustedes. Si algún día me ven equivocarme, que sea de frente. Si algún día les falta pan, toquen mi puerta. Siempre va a haber un poco. Santiago la miró con un orgullo llano, de esos que no necesitan nombrarse. Se acercó, y sin teatralidad, tomó sus manos grandes entre las suyas. Hoy, dijo, la Vega Azul y nosotros ponemos nuestros nombres en el mismo borde de agua. No hay firma más limpia. Alguien gritó vivas. Los niños corrieron. Doña Fina, en un rincón, se secó discretamente una lágrima. Benito, que había ido por curiosidad o por culpa, no se acercó, pero a la salida dejó en el portón una bolsa de semillas con una nota torpe. Para que el agua tenga que buscar. Nadie lo vio. Alguien lo sabría igual. El tiempo después se encargó de la moraleja sin sermones. La primera cosecha con la zanja justa dio calabazas dulces, como no se probaban desde que la madre de los del monte estaba viva. El horno de Beatriz no descansó. Cada sábado, al caer la tarde, salían panes redondos con una cruz muy leve en la superficie, no como signo de iglesia, sino como recordatorio de que las cosas, al partirse, dan más cuando se comparten. Los vecinos empezaron a traerle harina a cambio de palabras. Escríbame a mi hermana que en la ciudad se le olvidó la receta del guiso. Póngame en papel esto que no sé cómo decirle a mi hijo. Beatriz no cobró por cada letra, cobró por tiempo, y el tiempo, con ella, multiplicaba. De Murrieta se supo que vendió una parte de su hacienda a un pariente de lejos y que, sin dejar de ser altivo, bajó a revisar sus zanjas con más humildad que antes. No pidió disculpas. El valle, que no se alimenta de caprichos, tampoco las exigió. Bastó con que no volviera a forzar la corriente. Cuando en el mercado alguien decía su nombre con la boca torcida, alguna mujer corregía. Cuida lo suyo, y eso ya es aprender. Una tarde de otoño, cuando las montañas parecían más cerca, Santiago encontró a Beatriz sentada junto al arroyo, con un cuaderno abierto. Escribía lento, como amasando. ¿Cartas nuevas?, preguntó él sonriendo. No, dijo ella. Estoy escribiendo un recetario, pero no de cocina, de casa. Cómo tender una sábana para que el viento no te la robe. Cómo escuchar una noticia mala sin quebrar la jarra. Cómo perdonar a quien quiso torcerte el río sin dejar que te lo tuerza de nuevo. Cosas así. ¿Y cuál es la receta del agua?, bromeó Santiago. Esa ya la escribió la tierra, respondió ella. Deja que nazca donde debe. No le pongas tobillos donde no los tiene. Enséñale el camino sin espantarla. Si se desborda, no le grites. Dale cauce. Santiago se sentó a su lado. Los dos miraron el correr manso. A veces pienso en tus primeras cartas, confesó él. Había en ellas una música que me sostenía después de un día largo. Hoy, cuando te oigo hablar, reconozco esa música aquí, al lado. Y es mejor.
Las cartas eran pan de viaje, dijo Beatriz, apoyando la cabeza en su hombro. Esto es pan de mesa. El sol bajó despacio, alargando los álamos sobre el agua. Las voces de la casa llegaban como hilos. La risa de Rosalba confundida con un «¡Ay, Tomás!», que despertó carcajadas. La melodía de la armónica de Lucas, atravesando la conversación baja de Lucía. La voz decidida de Inés, marcando la lista de lo que harían al día siguiente mientras Simón contaba clavos. Beatriz cerró el cuaderno, guardó el lápiz. Se quedó quieta, con esa quietud de quien sabe que lo que importa ya se dijo. Santiago, sin palabras, besó su frente. No hizo falta más. Esa noche, antes de dormir, Beatriz dejó como siempre un pan pequeño sobre la mesa, cubierto con un paño. Lo hacía por costumbre de hogar. Si llega alguien tarde, que encuentre algo tibio. Nadie llegó tarde. Pero cuando al alba Simón se levantó, encontró el pan y al levantar el paño, vio una marca en la miga, hecha sin querer con el dedo de Beatriz. Un remolino como el de la naciente. «Mira», dijo después, mostrándoselo a Inés. «El agua también sube en el pan». «Es que el pan recuerda», sonrió ella. «Como el valle». Así, sin grandes ceremonias, el valle cerró su historia. No hubo jueces ni sentencias de papel. Hubo agua que aprendió a llamarse por su nombre. Una mujer que sostuvo con pan y tinta una casa. 4 hermanos que encontraron en 4 mujeres la misma cosa de distinto modo. Una compañía que no se compra ni se finge. Y hubo, sobre todo, un rumor que quedó en los álamos para quien quiera escucharlo. Cuando alguien llega con su cuerpo entero y su verdad sin maquillaje, el valle, tarde o temprano, le hace sitio. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.